Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Y shalom a todos. Que la paz del Eterno, la misericordia del Eterno nos cubra en este día, en esta semana, y que el mérito de estudiar Torah y de esta unión que hay en estos días en el mundo entero a favor de nuestro pueblo resulte en la liberación, en la salvación, en la protección de nuestros soldados y de todo nuestro pueblo. Independientemente de que algunos puedan tener una opinión contraria y tengan sus razones para tenerlas, al menos, y discúlpenme si ustedes están en desacuerdo con esto, al menos mi oración es por Israel, mis sentimientos están con Israel, mi kavaná está con Israel, está con el pueblo de Israel, está con el alma de Israel, independientemente de que como pueblo podamos cometer errores, lo hemos cometido a través de la historia, incluso en la historia bíblica, pero aún así, la causa de Israel es mi causa. Y si es cierto que hemos cometido errores, también es cierto que hemos sido un pueblo atacado en la mayoría de las veces injustamente por un odio sin causa. Por eso es que independientemente de que es mi pueblo, aun si no lo fuera, lo apoyara. Porque Israel nunca ha ido a atacar a nadie si no ha tenido una razón para hacerlo, como Estado moderno. Y a través de la historia, igualmente nuestro pueblo ha sido un pueblo pacífico, un pueblo que ha luchado por la prosperidad del lugar donde ha vivido. Y aún así hemos recibido siempre maltrato. En muy pocos casos hemos recibido reconocimiento. Y en la mayoría de los casos, aún después de haber recibido reconocimiento, cuando se suscita la menor circunstancia adversa, hemos sido los culpables. Aún cuando hemos sido inocentes, hemos sido tratados como culpables. Por eso la causa de Israel es mi causa. Y este conflicto actual lo pueden entender de muchas maneras, lo pueden ver de muchas maneras, pero una persona que tenga conocimiento histórico de los antecedentes que nos han traído hasta este momento, estaría muy de acuerdo conmigo en que la causa de Israel es una causa justa. Y por eso es que sigo repitiendo que esto redunde en la paz, en la salvación, en la protección de nuestro pueblo Israel. Y entrando en el estudio de la Torá como tal, nos acompaña en esta semana una compañera muy especial, una de mis favoritas, la Parashá Toldot, que quiere decir generaciones. Esta es una de mis porciones preferidas, aunque todas las porciones son igualmente especiales, todas tienen la luz adecuada para el momento que estamos viviendo, todas nos transmiten la fuerza espiritual que necesitamos en ese momento de nuestra vida. Y antes de entrar en la porción Toledot, tal vez este tiempo solamente lo dedique a eso, y en un próximo encuentro, Bezrat Hashem, la ayuda del cielo, podamos entonces debatir algún tema de la Parashá Toldot. Me gustaría contestar 4 preguntas que me hicieron el sábado. Me hicieron más, pero estas me parecieron importantes en el sentido de que tal vez es la duda de otros, tal vez esclarezca algo que incluso ni siquiera lo habían pensado antes, y cuando las diga pues podría haber sido una inquietud de la que no han estado al corriente, se les ha pasado por alto, puede ser. Y por eso me voy a responder estas 4 preguntas que en el Shabbat anterior tuvimos oportunidad de compartir, por supuesto de la porción anterior. Una pregunta es, y aclaro algo antes de contestar las preguntas, todas las preguntas pueden tener muchas respuestas. Mis respuestas no son absolutas, yo soy el primero que estoy consciente de eso. Y no se sientan mal con que encuentren en el camino diferentes respuestas a una misma pregunta. Entiéndanlo como
complementos de la respuesta. La Torá tiene varios niveles de interpretación. No voy a entrar en detalles de cuántos ni cómo se llaman. Y si en algún momento viene al caso, los enumeraré y los explicaré. Pero por ahora sepan que la Torá tiene diferentes niveles de interpretación. Y algunos han dicho incluso que es posible interpretar, independientemente de estos 5 niveles, cada texto de la Torá es posible entenderlo de 70 maneras diferentes. Tal vez esto sea solamente simbólico. El caso es, lo que sí es cierto, el principio que está detrás de esto es que la Torá representa la voluntad, la sabiduría del Eterno. Siendo así, es obvio que puede tener infinitas maneras de verlo. Puede haber tantas explicaciones como personas que lo lean. Y no necesariamente tenemos que entender como que son incorrectas, sino sencillamente son otro punto de vista. Otro punto de vista que arroja luz sobre un texto determinado. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué la familia de Rivka inicialmente, cuando Eliezer se presentó, dijo estar de acuerdo y aceptaron que Rivka marchara con él? Sin embargo, en una segunda escena, después que se hubo dicho todo y Eliezer quiso marcharse, ellos le pidieron que la joven se quedara 1 año o 10 meses con ellos. La pregunta es: ¿por qué hubo un cambio de parecer? ¿Por qué dijeron una cosa primero y otra después? Repito, puede haber muchas respuestas. Yo solamente voy a decir una. Y que tiene que ver con lo que está escrito ahí. Independientemente de interpretaciones a otros niveles, por lo que está escrito ahí. Eliezer llegó y le regaló a Rivka, le regaló un brazalete de oro, le regaló un colgante de oro, etc. Cuando se entró en la casa y se presentó, dijo que venía representando a Abraham, que Dios había bendecido a Abraham, que lo habían hecho un hombre muy rico, y dijo que él venía representando a Abraham y con vamos a decir, una escritura, o de alguna manera él venía mostrando la riqueza de Abraham, porque según la escritura todo lo había puesto en su mano. Entonces, impactados por esto, ellos dijeron que sí. En cambio, cuando después de cumplir su cometido de decir lo que tenía que decir, Eliezer le regaló a Rivka otros regalos de oro, cosas valiosas, y a ellos solo le dio frutas y obsequios de menos valor, ellos pensaron que siendo esta joven, que todavía era menor de edad, teniendo tanta riqueza de momento, porque Eliezer se las dio a ella, las cosas valiosas, ellos pensaron retenerla, porque ellos solo habían recibido partes, vamos a decir, partes perecederas, frutas y otros obsequios que no iban a durar mucho. En cambio, a la joven le dieron regalos costosos. Por lo tanto, ellos que inicialmente habían dicho que sí, ahora vieron que si Rivka se iban a perder esa riqueza y trataron de retenerla, cosa que no lograron, porque la joven dijo que ella se iba con el sirviente de Abraham. O sea que ella fue valiente al decir eso y frustró los posibles planes de su familia. La otra pregunta es: dice la escritura de Ismael que vivió 137 años, pero lo dice de la misma manera que habla de la vida de Sara y la vida de Abraham Avinu. Dice 137 años. Y como algunos ven en Eliezer un personaje negativo, pues se quieren saber por qué la Torá habla de él en los mismos términos. O sea, a la hora de decir la edad, la dice en la misma forma en que la Torá se refirió a la edad
de Sara nuestra madre y de Abraham nuestro padre. Y cuando hay similitud en los textos, la Torá nos está queriendo decir algo. Y en este caso, ¿qué nos está diciendo? Que independientemente de que Ismael pudo haber tenido un comienzo, vamos a decir, negativo, en la segunda parte de su vida, Ismael aceptó, vamos a decir, la enseñanza de su padre Abraham y cambió su forma de vida. Y acuérdense que hemos hablado que cuando uno hace teshuvá, Dios puede reparar el daño del pasado. Entonces es considerado, después que él arregló su vida, enmendó su vida, se considera como que también el pasado fue restaurado por el cielo. Y este no es el único detalle que nos da la Torá para inferir que Ismael hizo una rectificación en su vida. A la hora de contarnos que sus hijos sepultaron a Abraham nuestro padre, la Torá dice que fue sepultado por Isaac e Ismael. Si fuéramos a respetar el orden del nacimiento de ellos, tendríamos que decir Ismael e Isaac, porque Ismael fue el primogénito. Sin embargo, la Torá pone a Isaac primero. Y de esta manera nos está diciendo sutilmente que Ismael aceptó que el hijo de la promesa, el hijo que heredaría la tierra de Canaán y las principales promesas del Eterno, era Isaac y no él. La Torá en este punto nos deja ver que hubo paz entre ellos. Y este segundo detalle, al contarnos de su fallecimiento y del tiempo de su vida, y ponerlo de una manera similar a la de Abraham y la de Sara, pues es una confirmación de que Ismael terminó en buenos términos con el Eterno su existencia terrenal. La otra pregunta es, ¿por qué Abraham Avinu pagó un precio tan exorbitante por la cueva y el campo circundante? Aquí, repito, van a encontrar varias opiniones. Yo voy a remitirme a una o tal vez a dos, no más. Abraham ya había recibido la promesa de la posesión de la tierra para él y para su descendencia. Y algunos dicen, pero bueno, nunca la poseyó en vida. ¿Cómo es eso de que Dios le dijo, te la daré a ti y a su descendencia? Aunque hemos hablado de eso anteriormente, voy a decir que cuando Dios declara algo, ya lo da por hecho, ya está hecho. Es como, les voy a poner un ejemplo, es como si yo le digo a mi hijo, cuando cumplas 18 años, tú vas a ser el heredero de mi fortuna, de mis bienes. Y yo hago un testamento y ya queda por escrito que esta persona, este hijo mío, va a ser el dueño de todo lo que yo poseo, o sea, de todo lo que el Eterno me ha prestado en este mundo. Y yo le doy esa escritura a mi hijo. Él sabe que mientras no llegue a tener 18 años o 21, o la edad que yo estipule en ese momento, no va a tener las cosas físicamente, pero ya él es el dueño de eso. Entonces, cuando Dios le da su palabra a Abraham de que le daría la tierra a él y a su descendencia, ya eso era un hecho, aunque no se llevó a vías de hecho en el 100%, porque Abraham disfrutó de la tierra. Abraham se enriqueció en esa tierra y no solamente se enriqueció, sino que disfrutó del prestigio y de la honra que le brindaban todos los coterráneos. Quiere decir que Abraham era una figura importante en la tierra de Canaán. Abraham era, de alguna manera, era dueño de la tierra, estaba disfrutando de ella y estaba disfrutando de la estancia en ella, porque donde quiera que iba era respetado, admirado. Pero más que por eso, porque ya Dios se la había dado, ya Dios le había firmado una escritura, es tuya. Aún así, Abraham, y esto es un ejemplo para nosotros, respetando las normas del lugar, a las personas del lugar,
Abraham pidió una propiedad, comprar una propiedad para sepultura de su esposa. Una propiedad muy especial porque Abraham descubrió que allí estaban sepultados Adán y Jabá, Adán y Eva. Y él quería esa propiedad. Y Abraham se sujetó a los términos que le dieron los lugareños. No rebatió, no pidió descuento, no pidió una rebaja, nada. Aceptó. Abraham sabía lo que estaba haciendo. Abraham sabía que el valor de aquello no tenía que ver con el dinero. Y por tanto para él eso era una de segunda importancia. Él estaba haciendo una transacción más espiritual que económica. Él sabía que esa tierra tenía un valor incalculable y al pasar a su propiedad la estaría elevando. Y no solamente eso, legándole eso a su descendencia para siempre. Esto es uno de los 3 lugares donde la Escritura demuestra que hay lazos de Israel con esta tierra desde hace aproximadamente 4.000 años en que ocurrieron estos hechos. Otro hecho fue cuando Jacob compró también territorio cerca de Shechem. Y el otro hecho que no está en la Torá pero está en la Escritura es cuando el rey David compra a Arabna, compra aquel lote de tierra donde posteriormente se construyó el templo. Y Abraham no pide ninguna condescendencia, está dispuesto a pagar sin el menor titubeo la cifra que le dijeron, que era una cifra exorbitante. Lo mismo que el rey David cuando tuvo la visión del Malaj y quiso hacer una ofrenda al Eterno en aquel lugar. Abraham estaba pagando una propiedad por un valor inmensamente por encima del valor real de la propiedad. Para Efrón tal vez era un tremendo negocio en el que estaba totalmente ganando. Y para Abraham era un negocio que no se trataba de ganar o perder, se trataba de sí o sí. Era necesario tener esta propiedad. Y fíjense que Abraham pagó un valor que si lo llevamos al valor del dinero actualmente, todavía estuviera pagando más de lo que vale la tierra. Quiere decir que Abraham pagó para siempre. Si no pagó la propiedad para ese momento, ni para un futuro inmediato, la pagó para siempre. Es como si yo voy a comprar una casa que vale $250,000 y hago la transacción con el dueño de la casa y le digo, vale $250,000, te voy a dar 10 millones por la casa. Es decir, que de aquí a 70, 80, 100 años, porque el valor de las propiedades se va incrementando con el tiempo, porque las propiedades siguen ahí y se van incrementando. Y de aquí a 80, 100 años, todavía yo voy a haber cubierto el valor de esa propiedad. Y eso fue lo que hizo Abraham. Él pagó una suma exorbitante para que en ninguna época posterior nadie tuviera el derecho a decir que nuestro pueblo le debía a nadie nada por ese territorio. En el caso del rey David pasó algo similar. El Arabna le dijo, todo lo doy al rey voluntariamente, libre de cargo. ¿Y qué dijo el rey David? No le daré al Eterno nada que no me cueste. Es decir, yo no le voy a dar a Hashem algo que no me haya costado, que en lo que yo no haya invertido mi sudor, mi esfuerzo. Y cuando se trata de cosas espirituales, así es como esa es la tradición de nuestro pueblo. Independientemente que en el comercio podamos tratar de obtener una ventaja, etc., cuando se trata de cosas espirituales no escatimamos. Esto es una misvá, que se trata de embellecer el mandamiento. Cuando estamos haciendo una acción que tiene que ver con una misvá, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Usted se va a comprar un talito, se va a comprar un par de tefilín. Usted va a ir de acuerdo a sus ingresos, no puede ir más allá de sus ingresos, obviamente. Pero de acuerdo a sus ingresos, usted no va a buscar algo más barato, usted va a buscar lo mejor que usted pueda comprar, porque está invirtiendo en algo espiritual. Usted se va a comprar un par de tefilín
hasta donde su dinero le permita. Usted va a comprar comida para Shabbat hasta donde su dinero le permita, porque está embelleciendo una misbah, está dando lo mejor por una misbah, para que sea más hermosa ese punto de contacto con el Eterno. Y bien, estas son las preguntas. Creo que se me queda una pregunta, la de Rivka, la de Ismael, la de Abraham. ¿Por qué Abraham pagó esa suma de dinero? Y una cuarta pregunta. Bien, no me acuerdo ahora cuál es la cuarta pregunta que me hicieron. En un próximo comentario, pues se las explicaré cuando me acuerdo. Un abrazo a todos. Shalom.